Bien, comenzamos con distribución de probabilidad uniforme, que tenemos aquí que la distribución de probabilidad uniforme es un ejemplo de una distribución de probabilidad que es continua. Entonces, sabiendo esto, podemos pasar al ejemplo. Una distribución de probabilidad uniforme, una variable aleatoria se distribuye uniformemente en un intervalo de 0 a 100 y nos pide la probabilidad de que caiga el valor en de 20 a 30 y determinamos su esperanza matemática y la varianza. Entonces, podemos seguir con esto y poder determinar lo demás comenzando con el inciso A. Por ejemplo, por aquí podemos comenzar con la fórmula de probabilidad. Tenemos que es de 20 a 35 el rango en el que va a funcionar y tenemos la fórmula de probabilidad. Ahí tenemos que 20 va a ser x1 y 35 va a ser x2. ¿Qué más tenemos? B y A va a ser igual a B va a ser igual a 100 y A va a ser 0 porque es donde comienza. Entonces lo tenemos de abajo porque es lo mismo representarlo así con un 100 sobre todo o es un 100 cada uno dividido entre eso. Entonces, sabiendo esto, como es mismos denominadores, fracciones matemáticas, 15 entre 100 nos va a dar 0.15. O sea, no hay diferencia entre estos dos, 100. O sea, la expresión va a seguir siendo la misma. De otro modo, observando la gráfica, tenemos que la distribución se puede deducir de la siguiente manera. Es decir, que la gráfica que está del lado derecho, nosotros podemos observar cuál es el comportamiento de esto o qué significa tener el 0.15 en esta gráfica. Es decir, este 0.15 lo vamos a ver representado en la gráfica, pero para ello necesitamos saber qué es. Usando esta ecuación para la representación va a variar de 0 a 1. Entonces nosotros vamos a tener que 0.15 es igual a ese rango pequeño en color gris, lo que va a representar de probabilidad en la que vaya a caer un valor en eso. O sea, no hay mucha probabilidad de que vaya a caer el valor entre ello. Y determine su esperanza matemática y varianza. La esperanza matemática también es conocida como valor medio de esperanza. Es lo mismo. Usando las ecuaciones, solamente vamos a conocemos A y B, que es lo único que necesitamos. B y A y B, sustituimos. A va a ser igual a 0, B va a ser igual a 100 y la ecuación nos va a dar que la esperanza es 50. Después la varianza, tenemos que es B y menos A, entonces son 100 menos 0 al cuadrado sobre 12. Entonces tenemos que este valor es 833.33. Después tenemos la distribución exponencial. ¿Esto qué es? Tiene una gran utilidad práctica, ya que podemos considerarla como un modelo adecuado para la distribución de probabilidad del tiempo. ¿Qué significa esto? En otras palabras, representando distribución exponencial, va a ir decayendo de manera continua. Pero no solo decayendo, también puede ir aumentando progresivamente. Igual, como de esta misma manera, hasta el infinito. No sabemos dónde se pueda prolongar o hasta qué punto pueda llegar, porque se va a poder seguir evaluando. Después de saber esto, tenemos un ejemplo de distribución exponencial. Hemos observado una cierta provincia en donde se producen en promedio 50 incendios serios cada año. Suponemos que estos incendios se producen de forma independiente y decidimos modelar el número de incendios por año. ¿Cuál es el promedio que transcurren los incendios consecutivos? Si acabara un incendio, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo se produzca al cabo de 2 semanas? Sabemos que alfa es igual a 50. En esto tenemos el tiempo entre dos incendios, es la siguiente ecuación. Entonces usamos que 1 sobre alfa es lo siguiente, es 1 sobre 50, y vamos a tener que multiplicarlo por 365, que es el año. Es decir, vemos aquí que 1 sobre 50, porque es esto, por el año, porque tenemos que 50 incendios son por año. Entonces multiplicamos esto por año y nos va a dar un valor de 7.3 días. Nosotros sabemos que no va a ser
no hay 7.3 días o los días no son así. Entonces tenemos que 7.3 es igual a 7 días. O sea, significa que cada 7 días aproximadamente ocurre un incendio. En promedio aproximadamente. Sabemos que en 2 semanas, en 2 años son igual a un valor A de 14.6. ¿Por qué 14.6? Utilizamos el valor completo de los días como 14.6 entre el año, o sea, lo que va a equivaler 14.6 días en años. Bueno, en año, por así decirlo, porque no va a llegar al año. Entonces tenemos 14.6 es igual a 0.04. Con esto sabemos que x es igual a 0.04, nuestro valor que nosotros queremos. Y sustituyendo en la ecuación exponencial, la función exponencial, nosotros tenemos que alfa ya la tenemos, que 50, y x es igual a 0.04. Entonces tenemos 1 menos Euler a la menos 50 por 0.04, que nos va a dar un valor de 0.86. ¿Ok? 0.86 es la probabilidad de que ocurra otro incendio. Es decir, que nosotros podemos ver que al cabo de uno va a comenzar otro después de 2 semanas. Es casi probable, es muy probable, mejor dicho, que esto ocurra al cabo de 1. O sea, es probable, 0.86 es casi el 1.